¿A dónde vas? El marido se quedó paralizado en el umbral. Al volverse, vio a su esposa, envuelta en la penumbra del pasillo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. No puedo dormir, dijo él, con voz apenas audible, como si no quisiera que las palabras tocaran demasiado fuerte las paredes de aquella casa antigua. Necesito aire. Ella no respondió. Siguió allí, con la mano apoyada en el marco de la puerta, los dedos tensos, blancos. Una corriente de aire frío recorrió el pasillo, como si una ventana se hubiera abierto en otro tiempo. El hombre miró hacia la escalera que conducía al jardín, y por un instante, sintió un impulso extraño, como si algo lo llamara desde la profundidad de la noche. ¿Lo escuchaste? Preguntó ella entonces, apenas un susurro. Él se detuvo. ¿El qué? La voz de la niña. Un escalofrío le recorrió la espalda. No tenían hijos. Nunca los habían tenido. Desde que se mudaron a aquella casa en la ladera, rodeada por los restos de un antiguo viñedo, los sonidos nocturnos eran parte de su rutina, crujidos, el canto lejano de algún búho, la vibración de las ramas en las ventanas. Pero nunca, una voz infantil. ¿Estás cansada?, murmuró él, intentando sonreír, aunque el temblor en su mandíbula lo traicionaba. A veces el viento juega con nuestros sentidos. No fue el viento, afirmó ella. La escuché. Me dijo, él no debe irse. La atmósfera se volvió más densa, casi irrespirable. El hombre bajó lentamente los escalones, sin saber si lo hacía por curiosidad o por obedecer una voluntad que no era la suya. El jardín estaba sumido en una oscuridad total, apenas recortado por la silueta de los árboles centenarios que rodeaban la casa. Entonces, la vio. Una figura menuda, sentada sobre el banco de piedra. El cabello largo, oscuro. Una bata blanca. No podía ver su rostro, pero algo en su presencia le resultaba familiar. ¿Quién eres?, preguntó él, sin atreverse a dar un paso más. La niña giró lentamente la cabeza, y en ese instante, el viento se detuvo. Todo se quedó en un silencio absoluto. Ni grillos, ni hojas, ni el latido del mundo. Solo ella, en medio de la noche. ¿No me recuerdas?, preguntó con voz serena, demasiado adulta para su cuerpo. El hombre dio un paso atrás. Su mente intentaba buscar en sus recuerdos, pero cuanto más lo intentaba, más le dolía la cabeza. Entonces, sintió algo húmedo en la palma. Se miró la mano. Sangre. Es hora, dijo la niña. Y algo se quebró dentro de él. Una imagen, un sonido, un grito. El chirrido de unos frenos, una carretera mojada, una risa infantil cortada de golpe. La memoria volvió como una ola negra, arrastrándolo consigo. Su esposa lo observaba desde la ventana del dormitorio, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que esta noche llegaría. Siempre supo que la casa no era el problema. Era él. Lo había sido desde el principio. Y allá abajo, bajo la tenue luz de la luna, la niña tendió la mano. Él la tomó. Sin dudar. Sin miedo. La casa suspiró. ¿Quieres que continúe desde aquí? El contacto con la mano de la niña fue helado, pero no desagradable. Era una frialdad antigua, como la del mármol que ha estado siglos en la sombra. Al tomarla, sintió como algo dentro de su pecho se quebraba, una costura vieja cediendo ante la presión de una verdad reprimida. Caminó junto a ella sin decir palabra, internándose en el jardín, donde la hierba parecía más alta que de costumbre y los árboles más torcidos, como si la naturaleza misma hubiera estado esperando su presencia. La niña no hablaba, pero sus pasos eran firmes, como si conociera cada rincón del terreno, como si ella misma lo hubiera dibujado en alguna otra vida. El hombre, cada vez más inmerso en una especie de trance lúcido, sentía como los recuerdos olvidados volvían uno por uno, trayendo con ellos una mezcla venenosa de culpa, dolor y una ternura insoportable. Recordó el viaje. Una carretera de montaña. Su esposa dormía en el asiento del copiloto, y la niña, su hija, iba en el asiento trasero cantando una canción. No debía conducir cansado, pero lo hizo. Y en una curva, un ciervo. Solo un instante. Un volantazo. Gritos.
Cristal. Silencio. Luego, mentiras. Mentiras cuidadas, alimentadas por los años. Nadie debía saber. Nadie debía recordar. La niña lo llevó hasta el viejo roble del fondo del jardín. A sus pies, la tierra parecía removida, húmeda, como si la hubieran escarbado recientemente. El hombre cayó de rodillas, sin comprender del todo por qué sus manos comenzaron a cavar. La niña lo observaba, inmóvil. No había juicio en su mirada, solo una espera silenciosa. ¿Aquí?, preguntó él, con la voz quebrada. Ella asintió. Sus dedos chocaron contra algo duro. No madera, ni piedra. Algo más extraño, más antiguo. Con cuidado, apartó la tierra. Era una caja pequeña, de metal ennegrecido, oxidado por los años. La levantó, temblando, y al abrirla, una oleada de aire frío escapó de su interior, como si hubiera contenido un suspiro por décadas. Dentro, había una fotografía. Una instantánea antigua, de aquellas que solían imprimirse en papel grueso. Él estaba en ella, más joven, con la niña en brazos. Los dos reían, y detrás se veía un paisaje que no reconoció de inmediato. Pero la expresión en su rostro era clara, amor puro. Sin máscaras. Un amor que había olvidado voluntariamente, para no sufrir. También había un mechón de cabello atado con un lazo rosa. El lazo que llevaba el día del accidente. ¿Por qué me mostras esto?, susurró él, con los ojos nublados. Porque estás listo, respondió la niña, y por primera vez, su voz tembló. Él cerró la caja y la abrazó contra su pecho. Los árboles se movieron con un crujido profundo, como si despertaran de un sueño largo. El aire cambió. Ya no olía a tierra húmeda, sino a jazmín. A primavera. A recuerdos que vuelven en forma de aromas. Se puso de pie, buscando con la mirada a la niña. Pero ella ya no estaba. En su lugar, una figura alta se alzaba entre las sombras. Era su esposa. Había bajado al jardín sin hacer ruido, envuelta en una bata blanca, el cabello suelto. Lo miraba sin sorpresa, como si también ella recordara. Como si siempre hubiera sabido que aquella noche llegaría. ¿La viste?, preguntó ella. Él asintió. No hacía falta decir más. La mujer se acercó lentamente y se arrodilló junto a él. Puso una mano sobre la caja, luego sobre su rostro, y lo miró con una ternura que él ya no creía merecer. Siempre la escuché, dijo ella con suavidad. Todas las noches. Pero tenía que ser tú quien la viera. Tenías que recordarla. El viento sopló otra vez, esta vez cálido, envolvente, como un abrazo invisible. En el cielo, la luna se alzó entre las nubes como una lámpara antigua, revelando los contornos del jardín que ahora parecía distinto, menos amenazante. Él rompió en llanto, pero no era un llanto de desesperación, sino de liberación. De años de silencio que por fin se rompían. La esposa se recostó junto a él en la hierba, sin miedo al frío, sin palabras innecesarias. Ambos miraron el cielo, mientras la fotografía aún temblaba entre sus dedos. Una risa suave se escuchó a lo lejos, como si viniera de los árboles. Una risa que no dolía. Una risa que, por fin, podían escuchar juntos. Y entonces, las luces de la casa parpadearon una vez. Luego otra. Y en una de las ventanas del piso superior, una silueta infantil se dibujó brevemente contra la cortina. No huyó. No se escondió. Solo observó. El hombre cerró los ojos, sintiendo la tierra bajo su espalda. Y por primera vez en muchos años, no tuvo miedo de soñar. El murmullo de la noche volvió a hacerse presente, aunque ya no era inquietante. Sonaba como un arrullo lejano, como el eco de una canción olvidada que alguien volvía a cantar al oído. Las ramas de los árboles se mecían con un ritmo lento, casi humano, y el aire parecía cargado de significados invisibles. El hombre, con la cabeza apoyada sobre el hombro de su esposa, sentía como el peso de los años se le desprendía del cuerpo como polvo antiguo sacudido de una estatua. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella, su voz apenas un soplo. Él no respondió de inmediato. Tenía la mirada clavada en las estrellas,
que resplandecían como agujeros abiertos en el telón oscuro del cielo. Cada una parecía contener una historia, una promesa, una versión de lo que pudo ser. Volver, dijo al fin. Pero no como antes. No podemos seguir fingiendo. Ella asintió lentamente. Era una mujer fuerte, de silencios hondos, y comprendía que aquel momento era más que una catarsis, era un umbral. Uno que solo podían cruzar juntos si aceptaban el dolor como parte del amor, como su reverso inevitable. Permanecieron allí un largo rato, hasta que la humedad del suelo comenzó a calarles los huesos. Entonces se levantaron, aún tomados de la mano, como si temieran que al soltarse, la noche volviera a devorarlos. Cruzaron el jardín sin hablar, y al llegar a la puerta trasera de la casa, él se detuvo un instante. La casa respiraba. No era una ilusión. Las paredes exhalaban un calor tenue, acogedor. Ya no era el cascarón lleno de recuerdos deformes y ecos que solía aterrarlo. Ahora parecía un ser vivo, vigilante, sabio. Al entrar, las luces dejaron de parpadear. El silencio en el interior no era pesado ni fúnebre. Era denso, sí, pero como el silencio de una iglesia antigua, cargado de presencia. Subieron las escaleras lentamente. Al llegar al pasillo, se detuvieron frente a la puerta del cuarto que nunca usaban. El cuarto vacío. El que siempre cerraban con llave. Sin hablar, ella sacó la pequeña llave dorada del bolsillo de su bata. Era un gesto tan natural que él supo que llevaba años con ella encima. La llave encajó a la perfección, y la puerta se abrió con un chirrido suave. La habitación estaba intacta. La cuna, cubierta por un velo blanco, se mecía apenas, aunque no había corriente de aire. Una pequeña estantería con cuentos infantiles cubría una de las paredes, y un oso de peluche con un ojo caído reposaba sobre la alfombra, esperando ser recogido. Él avanzó despacio, mirando cada objeto con una mezcla de ternura y vergüenza. Se acercó a la cuna y retiró el velo. No había nada dentro, salvo una manta doblada con precisión, como si alguien hubiera hecho la cama con devoción minutos antes. Nunca pude vaciar esta habitación, confesó ella desde el umbral. Cada vez que entraba, me parecía que aún olía a ella. Y si la dejaba cerrada, era peor. El hombre se sentó en una silla pequeña junto a la cuna. El silencio del cuarto tenía otro peso. No era el del olvido, sino el de la espera. ¿Qué pasaría si volviéramos a llenar esta habitación? Preguntó de pronto. Ella se acercó, y en sus ojos brillaba algo distinto. No esperanza ingenua, sino una aceptación madura del tiempo, del dolor, de la posibilidad de seguir. No con lo mismo, dijo ella. Pero quizás con algo nuevo. Algo que honre lo que fue. Él asintió lentamente. No sabían aún cómo, ni cuándo. Pero esa habitación debía dejar de ser un altar a lo no dicho. No para borrarla a ella, sino para permitirle quedarse, de otro modo, más libre, menos atada al miedo. Bajaron las escaleras y se sentaron en la sala, donde el reloj antiguo marcaba las 3 de la madrugada. Sobre la mesa descansaba la caja metálica, aún abierta. La fotografía seguía allí. Él la tomó y la puso en el centro del mueble, como quien deposita una reliquia. En ese instante, la radio antigua, que nadie había encendido en años, soltó un chasquido, y una melodía suave comenzó a flotar por la habitación. Era una canción que ninguno de los dos reconocía de inmediato, pero que, sin duda, los dos conocían. Se miraron. Sonrieron por primera vez esa noche. Y entonces, sin decir nada, se pusieron de pie y comenzaron a bailar. Torpes al principio, como quien no baila desde hace siglos, pero luego con una soltura serena, como si sus cuerpos recordaran algo que sus mentes habían olvidado. La melodía los envolvía, y la casa parecía latir con ellos. En la ventana, una brisa leve movía las cortinas, y afuera, bajo la luna, el banco de piedra seguía vacío. Pero no solo. Al fondo del jardín, entre las sombras, la niña los observaba, ya sin tristeza, ya sin cadenas. Y por primera vez, bajó la cabeza, cerró los ojos, y sonrió. La sonrisa de la niña era suave, sin rencor. Una sonrisa antigua, llena de un amor profundo que no pertenecía del todo a este mundo. Permaneció inmóvil por unos segundos más, como grabando en su memoria aquella escena que ya no le dolía. Luego,
Poco a poco, su figura comenzó a desdibujarse entre los árboles, como si el aire la envolviera y la tierra la reclamara dulcemente. No se desvaneció con violencia, sino con la delicadeza de quien sabe que su presencia ha cumplido su propósito. Dentro de la casa, la música seguía flotando, y los dos cuerpos giraban en la penumbra, abrazados como náufragos que al fin han encontrado tierra firme. No era un baile perfecto, ni siquiera coordinado, pero en cada paso desacompasado se tejía algo sagrado. El perdón, la redención, la reconstrucción de una historia rota con hilos invisibles pero firmes. El reloj marcó las 3:15. Un sonido seco, un tic metálico que rompió momentáneamente la magia. La música se desvaneció tan repentinamente como había comenzado, y durante unos segundos el silencio volvió a dominar la casa. Esta vez, sin embargo, no pesaba. Era un silencio limpio, sin amenazas. Ella lo miró. ¿Sientes eso? Él cerró los ojos. Sí, lo sentía. No podía explicarlo, pero el aire parecía más liviano, como si algo que llevaba años suspendido en la atmósfera finalmente hubiera caído. No había más susurros en los pasillos, ni crujidos inexplicables, ni esa presencia invisible que les impedía mirarse sin esquivar recuerdos. La casa también está descansando, dijo él. Ella asintió. Se dejó caer en el sofá, exhausta, y él se sentó junto a ella. Se miraron sin palabras, con una complicidad que había estado escondida bajo capas de dolor y rutinas vacías. Sus manos se buscaron, se entrelazaron, y permanecieron así, en silencio, por largos minutos. Al poco tiempo, él se levantó y fue hasta la cocina. Encendió la luz, que parpadeó un instante antes de estabilizarse, y comenzó a preparar café. No había dormido, pero no lo necesitaba. Sentía una energía nueva recorriéndole el cuerpo, una especie de claridad que nacía no de la lógica, sino de algo mucho más hondo. Cuando volvió con 2 tazas humeantes, su esposa lo esperaba con una manta sobre las piernas. Recibió la taza con una sonrisa tranquila. ¿Sabes qué pienso?, dijo ella, soplando el café. ¿Qué deberíamos abrir la casa? Dejar entrar gente. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Gente? Sí, respondió. Alumnos, artistas, viajeros. No sé, personas vivas. Esta casa ha sido un mausoleo demasiado tiempo. Él reflexionó en silencio. La idea era extraña, pero tenía sentido. Como si, al dejar entrar nuevas voces, nuevas risas, pudieran sellar el pasado sin borrarlo. Darle otro contexto. Otra vida. Podríamos convertir el estudio en una sala de lectura, dijo él, y al hacerlo, se sorprendió de cuán natural sonaba esa propuesta. ¿Y el ático? Una galería. Siempre me imaginé una, aunque nunca lo dije. Sus miradas se cruzaron, y esta vez no solo compartían una visión, sino el mismo deseo de construir algo desde las ruinas. Una promesa tácita se selló en el aire. Esa madrugada no se fueron a dormir. Recogieron la caja metálica y la envolvieron con un pañuelo de seda. Subieron juntos al desván, donde hacía años no entraban, y encontraron un espacio lleno de polvo, pero también de luz. Allí, en una esquina, depositaron la caja, no como quien oculta un secreto, sino como quien deposita un tesoro en un altar privado. Aquí estará bien, dijo ella, y él supo que así era. Al amanecer, las primeras aves comenzaron a cantar entre los árboles. El jardín se cubrió de una luz dorada, y la neblina nocturna se disipó con una lentitud casi ceremonial. Abrieron las ventanas. De todas las habitaciones. De todas las puertas. El aire fresco entró con fuerza, como si también quisiera explorar la casa, descubrir sus rincones, limpiar su historia. Mientras el sol subía, él caminó hacia la habitación vacía, la de la cuna y los cuentos, y se detuvo en el umbral. Algo en él había cambiado. Ya no era el umbral de un dolor sin nombre. Era una promesa abierta. Vamos a llenarla, dijo en voz baja. De vida. Detrás de él, su esposa lo abrazó por la espalda. Apoyó la cabeza en su hombro, y juntos miraron el cuarto en silencio. Una brisa suave acarició sus mejillas, y aunque no había nadie más allí, ambos sintieron que no estaban solos. Era como si una presencia dulce los envolviera, no para atarlos, sino para acompañarlos. Y abajo,
en el jardín, el banco de piedra seguía en su lugar. Pero las flores alrededor, que durante años no habían florecido, empezaban a abrirse lentamente. Una a una. Como despertando. Como volviendo. El tiempo pasó, pero la esencia de aquella noche permaneció, como una llama que ya no quemaba, sino que iluminaba desde dentro. La casa, antes prisionera de sus propios fantasmas, se transformó lentamente en un refugio de voces nuevas, de risas sinceras, de pasos que no arrastraban culpas. Las paredes, que durante años habían absorbido llantos y silencios, ahora devolvían ecos vivos, cálidos, humanos. Él y su esposa, renacidos desde la profundidad de su dolor, comenzaron a recibir a otros, estudiantes que buscaban inspiración, escritores en busca de sosiego, viajeros extraviados que encontraban en aquella casa algo que no sabían que necesitaban. La casa ya no era un santuario de duelo. Era un puente entre el pasado y lo posible. Un día, sin planearlo, él volvió a escribir. Las palabras fluyeron como agua de manantial, con una fuerza nueva. Ya no escribía para huir, ni para esconder lo que había perdido, sino para compartir lo que había comprendido. En su estudio, al lado de la ventana que daba al jardín, se sentaba cada mañana con una taza de café y una hoja en blanco. Y cada historia que surgía llevaba consigo el eco de aquella niña, la presencia sutil de una vida que, aunque breve, había dejado una huella eterna. En uno de esos escritos, describió lo que había sentido cuando la vio por primera vez en el jardín. No fue miedo, escribió, sino reconocimiento. Era el alma llamando a cuentas. El amor, reclamando su lugar. La muerte, recordando que no siempre significa final. Su esposa, por su parte, convirtió el ático en una galería viva. Cada pared contaba una historia, no solo en lienzos o fotografías, sino en objetos pequeños que otros visitantes dejaban atrás, un pañuelo, una nota, una figura de barro, un trozo de papel con un poema escrito a mano. Cada uno representaba una despedida, una cicatriz, un renacimiento. Y todos sabían que la galería tenía su guardiana, una niña invisible que aún sonreía entre los marcos y las luces tenues. Una noche de otoño, cuando el viento soplaba con un aroma a tierra mojada y a hojas secas, un niño pequeño, hijo de una pareja que se hospedaba por unos días, bajó corriendo las escaleras con los ojos brillantes. «Papá, hay una niña en el jardín», dijo con naturalidad. «Me enseñó dónde está el columpio escondido. Me dijo que ya no está sola». Los padres se miraron, confundidos. Pero él, que escuchó desde el pasillo, sonrió sin miedo. Salió al jardín con el niño, y juntos caminaron hacia el fondo, donde, sorprendentemente, una cuerda colgaba del viejo roble, atada con nudos firmes, segura. El columpio no estaba allí antes, y sin embargo, parecía haber estado siempre. ¿Sabes cómo se llamaba la niña?, preguntó él con delicadeza. No, dijo el niño. Pero no hace falta. Me dijo que soy su amigo. Y que está feliz. Esa noche, el hombre miró al cielo estrellado, igual que aquella vez. Pero esta vez no había peso en su pecho. Solo gratitud. Cerró los ojos, y una brisa tibia acarició su rostro. No necesitaba verla. Sabía que estaba allí, en cada rincón de la casa, en cada flor que brotaba, en cada página escrita, en cada sonrisa nueva. El jardín floreció como nunca antes. Las enredaderas treparon con elegancia por los muros, el estanque volvió a llenarse de vida, y en primavera, los narcisos, las flores favoritas de la niña, cubrieron el sendero de piedra como un homenaje silencioso que nadie ordenó, pero todos respetaban. Algunos visitantes decían sentir algo especial en el aire. Otros aseguraban haber escuchado risas suaves por la noche. Ninguno tenía miedo. Todos partían con algo cambiado en el alma. Un día, sin anunciarlo, él encontró en el estudio una hoja escrita a mano. No era su letra, ni la de su esposa. Era pequeña, firme, y contenía solo una frase: gracias por recordarme bien, no supo si fue real, o un regalo de la memoria. Pero en su corazón, sintió la certeza absoluta de que no estaba imaginando. Los años pasaron. La casa fue conocida por su belleza, por su paz, por su magia. Pero nunca se convirtió en atracción turística. Seguía siendo un lugar secreto, de esos que solo encuentran quienes realmente lo necesitan. Una especie de santuario sin nombre, donde el alma podía respirar sin máscaras. Y en cada historia que él contaba,
en cada cuadro que ella colgaba, en cada flor que nacía sin permiso, la niña estaba allí. No como un espectro. No como un lamento. Sino como una luz suave que jamás se apaga. Porque hay ausencias que no están vacías. Hay presencias que no necesitan cuerpo. Y hay amores tan intensos, tan reales, que el tiempo, la muerte y el silencio solo los hacen más visibles. Y así, sin que nadie lo notara del todo, aquella casa que fue tumba, se volvió templo. Un templo de lo vivido, lo perdido, y lo encontrado. Un lugar donde incluso los fantasmas aprendieron a descansar. Y donde cada alma que pasaba por sus puertas, salía llevando consigo un susurro dulce, una caricia invisible, y la certeza inquebrantable de que lo verdaderamente amado, nunca se va.